Hola amigos, continuamos con conceptos de ecuaciones diferenciales y vamos a ver y a entender el día de hoy qué es la solución de una ecuación diferencial. Miren, una solución a una ecuación diferencial se las he puesto aquí en pantalla, pero básicamente es una función phi definida en un intervalo i, de tal manera que si sustituimos esa función phi en la ecuación diferencial y obtenemos una identidad, esa función phi es una solución de la ecuación diferencial en ese intervalo, ¿sales? Y vamos a ver entonces que se cumple esto. Miren, aquí tenemos la forma general de la ecuación diferencial donde aparecían las derivadas. Bueno, pues ahora vamos a obtener donde esté la variable dependiente. Vamos a sustituir esa función phi, que es la solución de la ecuación diferencial, y vamos a introducir donde estén las derivadas de la variable dependiente. Vamos a sustituir la función phi, por lo tanto vamos a obtener esas derivadas de esa solución y vamos a obtener que eso nos lleva a una identidad, ¿sí? Que lo que esté del lado izquierdo sea lo del lado derecho. En este caso obtenemos igual a 0 porque estamos empleando la forma general de una ecuación diferencial, y esta función phi será solución para todo x que esté en este intervalo i. Ya más adelante veremos algunas condiciones sobre ese intervalo. El intervalo i también se conoce como intervalo de definición. Aquí hay un error, es intervalo de definición, intervalo de existencia, intervalo de validez, dominio de la solución, y puede ser abierto, puede ser cerrado o puede ser infinito. Es decir, que del lado izquierdo tengamos un intervalo abierto de a, pero que vaya a un intervalo infinito abierto, ¿sabes? Veamos algunos ejemplos. Fíjense, verifique que la ecuación indicada es una solución de la ecuación diferencial dada en este intervalo. ¿Qué tenemos que hacer? Esta es nuestra ecuación diferencial derivada de y con respecto a x igual a ¿qué? A x por y a la 1 medio. Significa que que tenemos una función. Aquí fíjense que la solución se está poniendo como y igual a un 16avos de x al cuadrado. En la definición anterior hablamos de una phi. Bueno, aquí la phi la estoy llamando como y. Aquí bien pude haber puesto phi igual a 1 entre 16 por x a la 4. Entonces significa que donde haya y tendríamos que sustituir la phi, ¿sabes? Esto es una pequeña observación que estoy haciendo en cuanto a la notación. En este caso explícitamente estoy indicando que esta y, ¿sí?, que aparece en la ecuación diferencial, pues tiene esta estructura. ¿Cómo sé que esta y, esta ecuación dependiente tiene esta estructura? Bueno, simplemente la sustituyo. Encontramos la primera derivada y esto tiene que ser igual a x por y a la 1 medio. Si esto es cierto, si se satisface la igualdad, entonces esta definición de esta función es una solución de esta ecuación diferencial. Entonces veamos, del lado izquierdo tenemos que la derivada de y con respecto a x pues es 1 entre 16 por 4x al cubo. Lo simplificamos, esto nos da un cuarto de x al cubo, ¿sabes? Ahora del lado derecho pues tenemos que obtener lo mismo. Tenemos entonces del lado derecho es x por y a la 1 medio, o sea igual a x por la definición de y que tenemos elevado a la 1 medio. Esto me da x. Este 1 entre 16 pues raíz de 1 es 1, raíz de 16 es 4 y raíz de x a la 4 es x al cuadrado. O sea, hace que tenemos un cuarto de x al cubo porque esta x al cuadrado multiplica esto. Entonces, ¿qué hemos obtenido? Pues que esta función y igual a 1 entre 16 x a la 4 es una solución de esta ecuación diferencial porque se satisface la igualdad. El lado izquierdo es igual al lado derecho.
Otra solución, fíjense, antes de pasar al siguiente ejemplo, pues claramente sería que y valga 0. Si y es igual a 0, la derivada de y sería 0, entonces x por 0 sería 0. 0 igual a 0, sí, entonces y igual a 0 es lo que se conoce como la solución trivial, pero bueno, esa no nos da mucha información, ¿ok? Sobre el comportamiento de la ecuación diferencial. Recordemos que las ecuaciones diferenciales sirven para modelar ciertos procesos. Entonces, normalmente la solución trivial no nos da suficiente información de la finalidad de esa ecuación diferencial. Por lo tanto, buscamos una solución que no sea la trivial. En este caso tenemos y igual a un 16avos de x a la 4 y ya hemos visto que así es solución de esta ecuación diferencial. Muy bien, el siguiente ejemplo tenemos una ecuación diferencial de segundo orden. Lo sabemos porque hay una derivada de segundo orden, una y', y dice: verifica que la función indicada es una solución de la ecuación diferencial. Aquí el intervalo es de menos infinito a infinito. Significa que esta función es solución de esta ecuación en este intervalo. En el anterior ejemplo también teníamos el mismo caso. Ya más adelante en un siguiente video vamos a hablar un poco más sobre este intervalo. Por lo pronto, si esta función es solución de esta ecuación diferencial, se debe cumplir que la segunda derivada menos 2 veces la primera derivada más y debe ser 0. Entonces encontramos la segunda derivada. Pues la segunda derivada de esta función se puede ver como la derivada de la primera derivada, de lo que obtengamos en la primera derivada. Pues la derivada con respecto a x de x e a la x es x e a la x más e a la x. ¿Okay? Aquí es la derivada de un producto, es x. Es x, es lo que es x por la derivada de e a la x, que es e a la x, por eso aparece x e a la x, más e a la x por la derivada de x con respecto a x, pues es 1, por eso me queda e a la x, ¿sales? Recuerden este asunto de la derivada de una exponencial natural. Ahora que tenemos, pues que esto es la primera derivada, lo que está entre corchetes, le volvemos a aplicar la derivada y nos da x e a la x más 2e a la x. ¿Okay? Eso sería y'. Entonces lo que hacemos es sustituir y' menos 2 veces la primera derivada, que es lo que está entre corchetes, más la definición de y, que es x por e a la x igual a 0. Haciendo un poco de álgebra llegamos finalmente a que el lado izquierdo es igual a 0, igual al lado derecho igual a 0. Por lo tanto, esta solución, esta función y igual a x e a la x es una ecuación, una solución de la ecuación diferencial porque se satisface la igualdad. Bien. En un siguiente video estaremos hablando sobre lo que son las curvas solución, donde hablaremos un poco más sobre este intervalo que aparece en estos ejemplos. Hasta la próxima.